La palabra ciudad no tiene un significado específico, puesto que pueden cambiar según cada país, pero se llegó a la conclusión de que una ciudad es un sitio donde vive un gran número de habitantes, con funciones industriales y también con bastantes edificios. Las ciudades tienen a más de la mitad del porcentaje de la población mundial. Este crecimiento del porcentaje se explica porque en la mitad del siglo XX la población crecía muy lentamente porque las actividades agrarias eran las más principales. Hasta que entre los años 50 y el 75 hubo una gran subida de habitantes. Esto fue debido a que la gente se iba de los pueblos, había mucha miseria en el campo y se crearon nuevos empleos. Desde el 1975 el crecimiento se ralentizó. Seguía habiendo crecimiento, pero no era tan elevado. Y en el futuro se espera que el porcentaje suba un poco más. Las aglomeraciones urbanas. Áreas urbanas formadas por el crecimiento de varias ciudades. Las aglomeraciones urbanas, cuya población supera los 10 millones de personas, reciben el nombre megaciudades. Han adquirido una gran relevancia. Concentran la mayor parte de la vida política, económica y cultural. Cada ciudad tiene su morfología o aspecto propio, que la diferencia de las demás ciudades. Esta morfología resulta de la combinación de 4 elementos: el emplazamiento, el plano, la edificación y los usos del suelo. La jerarquía urbana yo la describiría como el grado de influencia, como la ciudad que más tiene, la mejor ciudad del mundo, como Estados Unidos, Nueva York, España, Madrid, Francia. Lugares que las ciudades son mejores, porque cuanto más ciudad en territorio, mejor jerarquía. Así que todo esto va empleado al número de edificios, número de gente y todo lo que tenga. El problema con que haya demasiada cantidad de ciudadanos es que podría formar falta de espacio, falta de organización para los habitantes, los conflictos sociales de marginización y lo más relevante últimamente, problemas de medio ambiente como la contaminación o la falta de recursos. Los ecosistemas naturales funcionan con una sostenibilidad natural. Ecosistema urbano, en cambio, tiene un funcionamiento desequilibrado. No produce la energía y los recursos necesarios para funcionar, sino que depende del medio natural. Altera el medio natural debido a su elevado consumo de recursos. Produce gran cantidad de desechos. Para conseguir un ecosistema urbano más equilibrado, se requiere ahorro, reciclaje. También hay que adoptar medidas como transporte público, como una iluminación adecuada y bien regulada. El poblamiento es la forma en la que las personas ocupan un territorio. Tiene el estudio del número, dimensiones y distribución espacial. Tiene 2 modelos básicos, cada uno se diferencia por su tamaño y características. El poblamiento rural está caracterizado por tener espacios agrarios y la población urbana se caracteriza por las actividades industriales y de servicio. El poblamiento rural. En Europa se considera rurales los asentamientos en los que la mayoría de población hacen actividades granarias y habitan en casas familiares y de baja estatura. En España, los municipios menores a 10.000 habitantes en 2017 eran un 26,6% de la población, aunque en el sur hay muchos municipios con poblaciones superior que se dedican a actividades agrarias. El poblamiento urbano está formado por ciudades o asentamientos en los que la mayoría trabajan de la industria de servicio. Europa son urbanas aquellas ciudades que superan los 2.000 habitantes. En España incluye los municipios con más de 10.000 habitantes, pero en el norte existen municipios con menos habitantes pero aún con características urbanas.
Ahora voy a hablar sobre la urbanización. ¿Qué es la urbanización? Es como repoblar a zonas antiguas, como Constantinopla, Roma, e incluso Sevilla y Madrid. Sería hacer nuevas casas, pero sin cambiar el entorno, lo importante en sí. Por ejemplo, Sevilla se hicieron casas nuevas, pero no se tocaron los monumentos, como la Giralda, la Torre del Oro. Pero claro, al hacer nuevas casas no se vería igual. En Roma hicieron las casas un poco como en esa época, porque quedaba bien. Pero hay casas que como la han cambiado o la han hecho más modernas no se ven igual. En el siglo XIX, por el crecimiento democrático y la revolución industrial en Europa, hizo que la población rural pasara a la ciudad industrial. Esto formó bastantes puestos de trabajo, como por ejemplo en la industria textil. Este crecimiento hizo que se tuvieran que tirar algunas casas antiguas para hacer algunas nuevas, aunque algunas eran de buena calidad, que las solía tener sobre todo los dueños de alguna empresa, mientras que el resto de personas tenían una casa que era bastante desechable. En el siglo XX esto también pasó, sobre todo por la segunda revolución industrial. Este crecimiento tan elevado se ralentizó en 1980 debido a que la población estaba más asentada. Europa es el segundo continente más urbanizado después de América. España cuenta con una tasa de urbanización de 79,4%. La ciudad preindustrial. El centro histórico de muchas ciudades europeas y españolas aún tienen la huella de una ciudad preindustrial, que significa que tiene un origen antiguo como romano, griego y medieval. Emplazamientos urbanos, elegidos para la época antigua o medieval, fueron sobre todo defensivos. Por eso muchas ciudades están en colinas junto con ríos o sobre islas. En plano, son ciudades irregulares y la mayoría con una playa alrededor. Ahora voy a hablar sobre la estructura de una ciudad. En una ciudad se divide en dos partes: el área suburbana y la área ruralurbana. La área suburbana serían las partes residenciales, como las casas y todos los lugares donde la gente vive. Las áreas industriales, como los trabajos, los edificios, los polígonos industriales, zonas que se usan para fábricas, simplemente. Y las zonas de equipamiento sería como las partes de ocio y distracción, parques, centros comerciales. Las ciudades también están divididas según su influencia. Metrópolis internacionales son las que tienen más del millón de habitantes y tienen gran influencia internacional. Algunos casos son Londres y París. Metrópolis nacional son las que tienen entre 250.000 a 1 millón de habitantes y su influencia está dedicada a su país, por ejemplo, Madrid. Y las ciudades pequeñas y bajas no son del todo relevantes para el país. En Andalucía se mantienen las formas tradicionales, población rural. Sin embargo, es mayoritario el poblamiento urbano. Sistema urbano andaluz. Sus rasgos distintivos son la ausencia de concentraciones urbanas de gran tamaño, la gran importancia de las ciudades de más de 100.000 habitantes. Las ciudades pequeñas son muy numerosas.